Una apacible mañana de verano del año 793 después de Cristo. Nace la era vikinga. Sus orígenes hay que buscarlos en el ataque al monasterio cristiano de Lindisfarne, en la costa noroeste de Inglaterra. Un ataque rápido, violento e inesperado. Los asaltantes paganos son conscientes de que los monasterios esconden grandes riquezas, grandes y desprotegidas. La noticia se propaga rápidamente por toda Europa. En las iglesias cristianas se escucha una nueva plegaria: Señor, protégenos de la furia de los hombres del norte. Un comienzo desgarrador para una época repleta de aventuras y descubrimientos. Durante los 300 años siguientes, guerreros, agricultores y exploradores de Escandinavia trascienden los límites del mundo que conocen y más allá. Vikingos, un viaje hacia nuevos mundos. Los vikingos nos fascinan. Sin embargo, hay algunos hechos que no son verídicos. Los vikingos no tenían miedo a la niebla. Al contrario, se aprovechaban de ella para realizar sus incursiones. Los vikingos tampoco usaban cascos con cuernos, algo que empezó a resultarnos familiar a través de las óperas de Wagner, de Hollywood y de los dibujos animados. No todos los hombres procedentes del norte eran temibles lobos de mar. Durante la Edad Media, casi toda la población trabaja en el campo, y los vikingos no eran una excepción. El asalto a Lindisfarne es el resultado de un viaje en pos de nuevas riquezas, fama y, sobre todo, nuevos territorios. Antiguamente, los habitantes de lo que hoy conocemos como Noruega, Suecia y Dinamarca eran conocidos como comerciantes. En el siglo VIII esto cambió rápidamente gracias a un importante descubrimiento tecnológico: los barcos vikingos. Los barcos vikingos afianzaron la era vikinga. Los guerreros y exploradores vikingos viajaban a bordo de revolucionarias embarcaciones, cuyas proas con forma de dragón inspiraban pavor.
Los comerciantes, exploradores y colonos vikingos empleaban un tipo especial de embarcación llamada nor, de mayor envergadura, con el fin de transportar por el océano mercancías, ganado y gente. El casco de todos los barcos vikingos estaba hecho de finos tablones encastrados y asegurados con clavos y sellados con alquitrán. De esta forma, las embarcaciones eran ligeras y flexibles. Las conducían moviendo un timón lateral que colgaba del llamado steerboard, palabra que en inglés evolucionó al actual término traducido como estribor. Los barcos eran rápidos y simétricos, y era posible cambiar fácilmente su curso. Estas alargadas embarcaciones tenían poco calado, lo que significaba que eran capaces de ascender ríos y que podían encallar fácilmente. La construcción de barcos requería una gran destreza. Las enormes velas cuadradas eran tejidas con lino o con lana fina y posteriormente eran impermeabilizadas con grasa. En los barcos vikingos se empleaban remos para realizar maniobras precisas y para avanzar sobre las aguas cuando no soplaba el viento. La construcción de barcos era un arte, y los carpinteros jefes de los navíos eran tratados con gran respeto. Su destreza era legendaria, hasta tal punto que llegó a creerse que las leyendas de los enormes barcos vikingos, que transportaban 200 guerreros, eran solo fruto de la exageración de los contadores de historias. Entonces, en 1997, se encontró en Roskilde, Dinamarca, un enorme barco vikingo de 36 metros de largo, con capacidad para 180 hombres. Los barcos vikingos gigantes sí habían existido. Aquellas embarcaciones otorgan a los vikingos una férrea superioridad sobre las aguas. Miles de ellos parten en busca de riqueza, tierras y gloria. En 2 siglos, los nórdicos, daneses y suecos, o rus, como se les conocía en el este, se expanden por toda Europa. Se apropian de grandes extensiones de terreno en Inglaterra y Escocia, y también en Irlanda, donde fundan Dublín. En Francia, los invasores procedentes del norte se adueñan de una región conocida como Normandía. Los destrozos de los vikingos llegan incluso hasta el Mediterráneo. En el este, los rus utilizan los ríos para llegar a Oriente Medio, creando una red comercial de 1.600 kilómetros y fundando su propio reino, Rusia. El éxito despierta la ambición de los vikingos. Estos se organizan en grandes flotas para llevar a cabo importantes ataques. La ciudad de París tiene que pagar un enorme tributo para no ser víctima de las invasiones. Poco después, un ejército vikingo muy numeroso conquista York y gran parte de la costa oriental de Inglaterra. En el este, los vikingos atacan Constantinopla, la actual Estambul, con flotas formadas por cientos de barcos. La ciudad resiste la embestida 2 veces, pero los emperadores bizantinos quedan tan impresionados que deciden contratar a guerreros vikingos como guardias imperiales. Los europeos consideraban a los vikingos unos infieles que se atrevían a atacar a los cristianos, pero no se trataba solo de eso, se trataba de un choque de culturas, de tradiciones y religiones contrapuestas. Gigantes, enanos, bestias y dioses conforman el panteón vikingo. Los guerreros que mueren blandiendo la espada se ganan un lugar en Valhalla, un paraíso que ofrece una segunda vida llena de guerras y festines. Aquí, los dioses vikingos son mortales, se les puede tender emboscadas y pueden perder batallas. A pesar de todo, la sabiduría reina entre los dioses. Odín, la deidad suprema y dios de la guerra, dio un ojo a cambio de poseer sabiduría. Thor tiene el poder de controlar la climatología y envía rayos y truenos. Frey da fertilidad a la naturaleza, a la gente y a sus campos. Estos dioses continúan presentes en nuestra vida diaria. El miércoles es el día de Odín, el jueves el de Thor y el viernes el de Frey, algo evidente en los nombres de los días de la semana en inglés. Al sur y al este de sus dominios, los vikingos se ganan su fama de asaltantes y guerreros. En Occidente se convierten principalmente en colonos y exploradores. Se apropian por completo del Atlántico Norte. Tras ocupar varias islas pequeñas, encuentran una isla enorme que hasta entonces solo había estado habitada por un contado número de monjes irlandeses. Allí los vikingos erigen un nuevo mundo.
Cuenta la leyenda que un hombre sufrió un invierno con temperaturas tan extremas en esta isla que como revancha la llamó Islandia, la tierra del hielo. A pesar de todo, numerosos vikingos procedentes de Noruega y de las islas británicas llegaron en tropel a este país virgen, un país esculpido por las fuerzas volcánicas y por los inmensos glaciares. Islandia es un lugar con una belleza de otro mundo, una isla de montañas, de llanuras de lava, de playas de arena y de profundos valles, una tierra supernatural, una tierra de los dioses. En Islandia, los vikingos, principalmente granjeros, encuentran lo que tanto ansiaban: abundante tierra fértil. Muchos vikingos llegan a Islandia también con la intención de dejar atrás a la monarquía noruega, regida por reyes autoproclamados. En este nuevo país, los colonos se reparten el terreno haciendo uso de la costumbre originariamente denominada landnam, según la cual un hombre libre puede apropiarse de un terreno tan grande como el territorio que pueda recorrer en un día. Pocas décadas más tarde, toda Islandia estaba dividida siguiendo esta costumbre. Me llamo Leif el Afortunado y soy hijo de Eric. Nací en una granja en Islandia. Allí aprendí las destrezas y las costumbres típicas de mi pueblo. Aprendí a valorar virtudes como la sabiduría, el valor y la justicia, y a honrar a los guerreros, a los poetas y a los artistas. El arte está presente continuamente en nuestras vidas. Lo potencia todo, desde nuestras posesiones más preciadas hasta los objetos más comunes. Siempre he estado orgulloso de mi familia y de mi clan. Como cualquier vikingo, me he esforzado por destacar en varios campos. En la guerra, en el campo, en el arte, en el mar. Como cualquier vikingo, tenía la esperanza de lograr mi sueño más ansiado. Una reputación favorable, ya que la fama solo sobrevive a aquellos que se la han ganado. Tenía la esperanza de que nuestros poetas, los escaldos, contaran nuestra historia con palabras bien escogidas y que se transmitiera de generación en generación. Los vikingos valoran por igual la transmisión de las historias y la recitación de poesía como la destreza en el campo de batalla. Pero a pesar de que poseían un alfabeto propio, las runas, la historia y la tradición descansan fundamentalmente en la palabra hablada. Por suerte, 2 siglos después de que Leif existiera, los islandeses escribieron todas estas historias, incluyendo la vida de Leif. El conjunto de estas forma lo que se conoce como las sagas islandesas. La palabra saga simplemente significa lo que se contaba.
Las sagas contienen una mezcla de historia, poesías, mitos y fábulas religiosas. Nos cuentan cómo vivían los vikingos y cuáles eran sus prioridades en la vida. Las miles de páginas de las sagas, hermosamente escritas a mano, constituyen una piedra de toque en la herencia vikinga. Las sagas son consideradas uno de los documentos más importantes de la Edad Media. Se conservan en una cámara de seguridad y son responsabilidad permanente de los vigilantes de las sagas. Dos sagas recogen una interesante historia. Un crucial punto de inflexión se produjo cuando varios jefes de clanes vecinos que representaban a varias familias se reunieron en una asamblea llamada Thing. Esta asamblea tenía las funciones de un tribunal local, resolvía disputas y, en caso de necesidad, decidía las penas. En el año 930 después de Cristo, 36 jefes que representaban a todas estas asambleas en Islandia se reunieron en un lugar llamado Þingvellir. Allí crearon el Alþing, una asamblea nacional que definió las leyes de las tierras. Cada verano, cuando se reunían, un portavoz recitaba el código de memoria, añadiendo leyes o reglas nuevas. Actualmente sigue siendo la asamblea nacional activa más duradera del mundo. Mucha gente vino a Islandia voluntariamente. Erik, mi padre, no tuvo elección. Le fue prohibida la entrada en Noruega por un crimen que no había cometido. Mi padre era un hombre con mucho genio y tenía todas las cualidades necesarias para ser un líder. Temido o respetado, se le conocía como Erik el Rojo. En Islandia, Erik se casa y entronca con una apoderada familia descendiente de los reyes irlandeses. De esta forma mejora su reputación. Sin embargo, como nos indican las sagas, Erik no puede huir de su volcánica naturaleza. Una disputa con un vecino adquiere tintes violentos y muere gente de ambos bandos. Erik tiene que responder ante la asamblea. Mi padre tenía tantos seguidores como detractores. Sin embargo, la ley prevaleció. A Erik el Rojo se le prohibió la entrada en Islandia durante 3 años. Erik, mi padre, aprovechó al máximo el tiempo que estuvo en el exilio. Se dirigió a una tierra desconocida, en el oeste, una dirección hacia la que iban los marineros que se perdían en alta mar. Los vikingos viajaban sin emplear mapas ni brújulas. Se fiaban de las pistas que les daba la naturaleza, del sol, de las estrellas, de la presencia de aves marinas y del color del agua. A pesar de todo, muchas veces se perdían. A veces los marineros utilizaban cuervos, mensajeros míticos del dios nórdico Odín. Si soltaban un cuervo a unos 370 kilómetros de la costa, este se dirigiría hacia tierra firme. Erik no lo sabía, pero se estaba dirigiendo hacia la isla más grande del mundo. Durante 3 largos años, Erik exploró la costa occidental de la isla. En aquellos tiempos el clima era más cálido que hoy. Los icebergs abundaban, pero durante el invierno los fiordos no quedaban obstruidos por el hielo. El 85% de esta isla está cubierto por capas de hielo de hasta 3 kilómetros de grosor.
Una tierra agreste, montañosa y yerma, pero Erik descubrió terrenos fértiles alrededor de los fiordos del suroeste de la isla. Erik encontró huellas de civilización, pero no había nadie que osara desafiar su supremacía. Con el fin de que este lugar llamara la atención a una comunidad de granjeros, decidió llamar a esta isla Groenlandia, en inglés Tierra Verde. Cuando finalmente concluyó su exilio, Erik regresó a Islandia y reunió a voluntarios para asentarse en aquellas lejanas tierras. Un total de 25 barcos llenos de cientos de personas partieron hacia aquellas latitudes, cargados de todo lo necesario para empezar una nueva vida en un lugar desconocido. Aquella gente tenía fe en Erik el Rojo. Nuestro viaje no fue tan bueno como esperábamos. Tan solo 14 de nuestros barcos consiguieron llegar a las costas de Groenlandia. 11 de ellos dieron la vuelta o se perdieron por el camino. Nosotros no desistimos. Mi padre se negó a que cayera en el olvido la inspiradora promesa de esta nueva tierra. Durante su exilio, Erik exploró la zona que hoy se conoce como el Fiordo de Erik. Allí encontró algunos de los terrenos más fértiles de Groenlandia. Erik gobernó esta isla desde aquí, desde esta granja llamada Brattahlid, o pendiente empinada. Bajo su liderazgo, el asentamiento vikingo más occidental se convirtió en una próspera colonia. Al mismo tiempo que muchos vikingos se convertían al cristianismo en todo el mundo, la mujer de Erik, Chodild, se hizo construir una capilla en su granja y educó a sus hijos en la nueva fe. Sin embargo, Erik permaneció adorando a los dioses nórdicos. Acabábamos de llegar a Groenlandia cuando un hombre llamado Bjarni apareció en Brattahlid. Había venido por mar desde Islandia. Se había perdido en medio de la niebla y las corrientes se lo habían llevado hacia el oeste. Había visto de cerca 3 tierras desconocidas, pero no había pisado ninguna de ellas. Al oír aquello, mi vida cambió para siempre. Mi gran momento llegaría 15 años después. Me había granjeado el respeto de mis iguales y tenía el carácter necesario para ejercer de líder. Sin embargo, todavía tenía que labrarme un nombre y conseguir imponerme nada menos que a la figura de Erik el Rojo. Le compré a Bjarni el barco que lo había traído hasta allí y reuní a varios voluntarios para navegar la ruta que él había recorrido.
Llevaba soñando con descubrir aquellas nuevas latitudes desde mi niñez. Solo deseaba que mi viaje valiera la pena. Lo primero que divisaron Leif y sus hombres fue una superficie rocosa y cubierta de hielo, sin árboles ni praderas. Al contrario que Bjarni, Leif estaba ansioso por pisar tierra firme. Bautizó aquella tierra con el nombre de Helluland, o Tierra de las Rocas Planas. A continuación encontraron una tierra de inmensos bosques al borde del mar. Aquello despertó un gran interés entre la gente de un país como Groenlandia, donde los árboles no superaban en tamaño a las personas. Desembarcaron. Leif llamó a aquel territorio Markland, o Tierra de Bosques. Leif y sus hombres recorrieron durante más de un día toda la costa de Markland, admirando sus extensas playas de arena blanca. En las sagas se hace referencia a ellas como las playas maravillosas. Llegamos a otra tierra. Al poner el pie en la orilla, comprobamos que la hierba estaba cubierta de rocío. Lo cogimos entre las manos y lo bebimos. Nunca habíamos probado nada tan dulce. Entonces decidí que instalaríamos nuestro campamento cerca de allí. Las sagas nos cuentan que conforme exploraron aquella región, encontraron terrenos muy verdes y parras con uvas dulces. No había nieve, e incluso durante el invierno, el sol se erigía en el cielo durante muchas horas al día. Leif llamó a esta nueva tierra Vinland. Sin embargo, varios siglos más tarde, los expertos se cuestionaron: ¿de veras existieron Helluland, Markland y sobre todo Vinland? En el siglo XIX empezaron a escucharse muchas interpretaciones de las sagas. Los sabios empezaron a investigar en qué lugares podían haber crecido uvas silvestres, y en primer lugar dirigieron su atención hacia Cape Cod, después hacia Newport, Rhode Island e incluso hacia Nueva York. Otros expertos sugirieron que el Golfo del río San Lorenzo o las costas de Nueva Escocia podían haber sido en su día Vinland. Las sagas de Vinland contienen información contradictoria sobre quién había descubierto qué y dónde. A lo que hay que añadir la falta de pruebas. Los escépticos se preguntaron si era posible confiar en modo alguno en las sagas. Mucha gente continuaba creyendo que Cristóbal Colón había descubierto América, como indicaban los libros de texto. Una pareja de noruegos, el explorador Helge Ingstad y la arqueóloga Ann Steen Ingstad, se propusieron resolver el misterio de Vinland. En 1953, Helge Ingstad realizó el primer viaje a la Brattahlid de Erik el Rojo, donde empezó a sopesar que quizá Vinland podría encontrarse más al norte de lo que inicialmente había pensado. Sus impresiones fueron refrendadas por el mapa Skalholt. Dibujado en 1590, en él se puede ver Groenlandia, Helluland y Markland, así como un promontorio de Vinland, que recuerda a la gran península norte de Terranova. En el verano de 1960, Helge Ingstad recorrió en barco la costa de Terranova. Se fue deteniendo en cada uno de los pueblos de pescadores que encontraba para preguntar por aquellos antiguos lugares, pero solo obtuvo caras de desconocimiento. Sin embargo, cuando llegó a su último destino, Lance Meadows, un pescador llamado George Decker mencionó unas antiguas ruinas indias. Al ver aquellos restos en el suelo, Ingstad recordó los asentamientos nórdicos que había visto en Groenlandia.
Habían pasado miles de años, pero solo se habían acumulado 15 centímetros de historia sobre los restos de aquellas 3 casas vikingas y 5 pequeñas construcciones. Anne Steen Instad dirigió durante 7 años una excavación arqueológica en Lance Meadows. Allí encontró pruebas irrefutables de que antiguamente aquello había sido un asentamiento vikingo. Las pruebas realizadas con carbono determinaron que los orígenes de la zona se remontaban al año 1000, cuando se decía que Leif Erikson había viajado a Vinland. Las sagas estaban en lo cierto. El itinerario seguido por Leif ya no dejaba lugar a dudas. La isla de Baffin era Helluland y Labrador, Markland. Al caminar por esas tierras, Leif Erikson había pisado por primera vez América 500 años antes que Colón. Utilizando Lance Meadows como puerta de acceso, los vikingos atravesarían el Golfo de San Lorenzo y se adentrarían en una inmensa región llamada Vinland. Tenía muchas esperanzas puestas en Vinland como nuevo asentamiento vikingo. Pasé un año explorando y almacenando víveres antes de regresar a Groenlandia. Pero pocos años después, mi padre, Erik el Rojo, murió allí y yo me convertí en jefe. Nunca regresé a Vinland. Sin embargo, se producen más expediciones, incluida una encabezada por el hermano de Leif, Thorvald. Unas cuantas mujeres llegan a América del Norte, incluyendo una conocida como Gudrid, la viajera. Durante su estancia en Vinland, Gudrid da a luz un varón llamado Snorri. Es el primer europeo nacido en América del Norte y sería el único en los 500 años posteriores. En el transcurso de una década, parte de la familia de Leif viaja varias veces a Lance Meadows. La expedición de Thorvald realiza un descubrimiento extraordinario. En estas nuevas tierras, los vikingos no están solos. Este encuentro tiene un significado crucial para la historia de la humanidad. Desde el principio de los tiempos, nuestros antepasados habían emigrado por toda la Tierra. Habían atravesado Europa y Asia, habían pisado el continente americano y habían llegado hasta los confines de la Tierra. Cuando los vikingos pisaron tierra firme en América del Norte, la humanidad ya había recorrido todo el globo. Cuando las miradas de los vikingos y de los nativos se cruzaron, el mundo de repente disminuyó en tamaño. Al final, las relaciones entre los vikingos y los nativos se volvieron conflictivas. En una de las sagas, leemos que en una ocasión Thorvald Eriksson atacó a 9 nativos mientras dormían. 8 de ellos murieron y uno consiguió escapar. Los nativos se vengaron. La muerte de Thorvald demostró que el conflicto con los nativos constituía un importante obstáculo para un asentamiento vikingo permanente. Oscar Wilde afirmó que los vikingos habían descubierto América, pero que habían hecho bien dejando que se les escapara de las manos. En parte tenía razón. Los vikingos regresaron con asiduidad a Labrador para recoger víveres, especialmente madera. Las pruebas demuestran que mantenían un contacto habitual con los antepasados del pueblo inuit. Mientras tanto, los territorios vikingos estaban gobernados por reyes cristianos, como sucedía en otros muchos países europeos.
En lugares como Normandía, Inglaterra o Rusia, los vikingos se mezclaron con la población local, de tal forma que dejó de ser posible emplear fielmente el término vikingo. Curiosamente, fue un descendiente de vikingos quien puso fin a la era vikinga en Europa. El duque Guillermo de Normandía lideró un ejército de caballeros franceses y atacantes vikingos para derrotar al rey inglés Harold en la batalla de Hastings en el año 1066 después de Cristo. Este hecho quedó inmortalizado en el tapiz de Bayeux, una increíble narración bordada en casi 70 metros de lienzo. La Groenlandia vikinga continuó existiendo casi 5 siglos más tras los viajes de Vinland. Los habitantes de la isla comerciaron con material muy valioso, como colmillos de morsa y halcones, pero la agricultura fue perdiendo importancia paulatinamente, conforme el clima se fue volviendo más frío. La adaptación pudo haber significado seguir un estilo de vida más similar al de los inuit, pero los habitantes de Groenlandia insistían en vivir como europeos. El último acontecimiento del que se tiene constancia en Groenlandia es una boda en la iglesia de Valsi el 16 de septiembre de 1408. Varias décadas más tarde, los vikingos habían desaparecido de Groenlandia. En lugares como Islandia, los asentamientos vikingos soportaron el paso de los años. Todavía hoy continúa sobreviviendo parte de la cultura vikinga en la zona. En su isla salvaje y paradisíaca, los islandeses hablan una lengua que los vikingos habrían podido comprender. En los colegios, los niños leen las sagas escritas hace tantos siglos. Significa un vínculo con el pasado de un valor incalculable. Más allá de la imagen guerrera y de las numerosas conquistas, el legado más valioso de los vikingos lo constituyen su amor por las palabras, su pasión por la memoria, su sentido de la belleza y su afán por explorar el mundo en busca de un destino mejor en el que asentarse y prosperar. Todavía hoy se respira en todo el mundo la fascinación por el mundo vikingo. Miles de empresas, productos, nombres de equipos de deportes e incluso sondas espaciales llevan con orgullo la palabra vikingo. Es una etiqueta honrosa, un símbolo del amor por la conquista y por la exploración. El valor más profundo de los vikingos continúa vivo.